continuación voy a explicar cómo se deduce la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme desde un punto de vista totalmente vectorial. Para ello vamos a dibujar primero el eje de coordenadas, los dos ejes de coordenadas. El que más nos interesa es el eje X. Tendríamos aquí el eje Y y un móvil que se está moviendo en la dirección positiva del eje X. Lo voy a poner en dos instantes determinados. Entonces, en el primer instante, el vector de posición se iniciaría desde el origen de coordenadas y apuntaría al objeto. A este vector de posición lo voy a llamar R1. Esto ocurre en un instante t1 y el segundo vector de posición, que correspondería a la segunda posición, también partiría del origen de coordenadas, sería R2 y esto ocurriría en el instante t2. En ambos casos, dado que es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es exactamente la misma. Es importante entender que la velocidad en esta situación, el vector velocidad no cambia absolutamente para nada, es decir, tanto en este caso como en este, como en cualquier otra posición, el vector velocidad en módulo, es decir, la longitud del vector es la misma en todos los casos. La dirección también, es decir, la dirección es la recta sobre el que está vector, que sería la dirección del eje X, y el sentido también es el mismo, apuntaría en este caso hacia la derecha, no cambia para nada. Por tanto, el vector velocidad es un vector totalmente constante, que es una de las características, una de las características fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, dicho esto, sabemos que la velocidad es igual a la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Por tanto, podemos escribir que la derivada del vector de posición será igual a la velocidad por la derivada del tiempo. Y ahora podemos integrar esta expresión entre dos vectores de posición determinados, que serían para dos instantes determinados, t1 y t2. Bien, la primera integral es inmediata, puesto que es la integral de la derivada del vector de posición. Nos quedará que esto es el vector de posición entre R1, vector de posición 1, y vector de posición 2, y esta segunda integral, puesto que el vector velocidad es un vector constante, puede salir fuera de la integral. Así que nos quedará el vector velocidad por la integral de la derivada del tiempo entre los instantes t1 y t2. Es decir, el vector velocidad por el tiempo entre los instantes t1 y t2. Esta primera parte de aquí quedaría como r2 menos r1 igual al vector velocidad, y esta de aquí nos quedaría t2 menos t1. Si despejamos el vector de posición final, tendremos que r2 menos r1, igual a r1 más v por t2 menos t1, que sería la expresión más general y en notación vectorial del movimiento rectilíneo uniforme. Casos particulares: que el instante inicial coincida con 0 segundos. En este caso nos quedaría que el vector de posición de manera genérica sería igual a el vector de posición en el instante inicial más la velocidad por el tiempo. Otra posibilidad podría ser que el vector de posición inicial fuera 0, es decir, que el objeto partiera precisamente desde el origen de coordenadas. En este caso nos quedaría aún una expresión más simplificada, que sería vector de posición igual a velocidad por tiempo.